Hola Jennifer, buenas noches, ¿me escuchas? Buenas noches, instructora. Sí, señora, le escucho. Bueno, ¿tú estás viendo la pantalla ya? Sí, señora. Ok, bueno, muchísimas gracias Jennifer a ti por estar aquí pendiente de la sesión. Vamos a dar inicio a la socialización de las actividades transversales que dieron inicio a partir de mayo 5. Pues esperamos que esta grabación sea de mucha utilidad para los estudiantes que no lograron conectarse y para ti, Jenny, que estás acá, pues que reflexiones y que hagas todas las preguntas que se puedan presentar respecto de las actividades para que todos los que vengan a consultar puedan tener claridad de los productos que se van a entregar. La primera actividad consiste en la participación de un foro. El foro se denomina Estado Social de Derecho. Para esa participación de ese foro es importante pues que se haga la consulta, la revisión de la bibliografía de los derechos de los pueblos y la solidaridad de la ciudadanía laboral, y con base en ello es que vamos a dar respuesta a unas preguntas o a la temática que se ha abierto en el foro desde la apertura de la secuencia en la plataforma Sajuna. Les voy a dar unos tips para poder participar de ese foro, para que puedan tener como una idea clara de cómo se hace la generación de una respuesta a un foro. Inicialmente ingresan al foro, a este apartado que está ilustrado en esta diapositiva, dan clic en el botón responder. Cuando hayan dado clic en el botón responder, pues les va a aparecer una nueva pestaña. Dentro de esa pestaña ustedes deben agregar un título. No dejen como respuesta a la secuencia creada por mí, sino que generen un título propio que diga participación al Foro Estado Social de Derecho, mis aportes sobre el foro. O sea, agréguenle cualquier tipo de título que permita ver que ya el estudiante empezó a desarrollar su participación. Como segundo punto, es importante que generen un saludo y se presenten. Entonces, buenas noches, mi nombre es Pepita Pérez, voy a generar mis aportes respecto del tema presentado en el foro, de lo cual opino lo siguiente, 2 puntos, y se van a la construcción de ese aporte dentro del foro. Los temas que vamos a profundizar tienen que ver con los derechos de los pueblos y la solidaridad. Básicamente eso está pues resumido dentro de los documentos de formación, pero esto habla sobre lo que tiene que ver el reconocimiento de esos derechos colectivos que tenemos como comunidades, los grupos étnicos, todos los pueblos, todas las sociedades, pero sobre todo esas personas que tienen situaciones de vulnerabilidad y que necesitan pues como mayor respaldo respecto de esos derechos. Respecto de los derechos de los pueblos, pues hay algunos específicos que están descritos dentro de los materiales de formación, que tienen que ver con el derecho a la autodeterminación, que es ese derecho que tienen todos los pueblos de elegir, de decidir sobre su futuro político, cultural, y con libre intervención de extranjeros. El derecho a la identidad cultural, que tiene que ver con todo el desarrollo de la lengua, las costumbres, las tradiciones, las prácticas culturales, todo, o sea, el libre desarrollo desde esos elementos claves que son la lengua, las costumbres, las tradiciones, las prácticas culturales y hasta el idioma. Del derecho a la propiedad del territorio, que tiene que ver con esos recursos naturales y la libre explotación de ellos, siempre y cuando no haya el daño hacia el ambiente. El derecho a la participación, que es pues como ese derecho que todos tenemos en la participación de decisiones políticas y económicas que afectan directamente la vida de las comunidades. El derecho a la no discriminación, que tiene que ver directamente con esa discriminación, la igualdad en oportunidad de derechos, no tener una discriminación por una etnia, por una religión, por una cultura, por una lengua, por algún tipo de afinidad o de algún gusto. Con respecto a la solidaridad, pues hay una admitir. También dentro de estos derechos, pues algunos derechos que se denominan de solidaridad, que tiene que ver con la cooperación internacional, donde se habla que todos los países y organizaciones se deben articular y se deben unir para generar, para mitigar esa desigualdad global, trabajar en comunidades
pero respetando las autonomías y las soberanías de cada país. La asistencia al desarrollo, que tiene que ver como con esas intervenciones que se generan directamente en el apoyo económico, técnico, porque dan acceso a ese desarrollo de los países, todo desde el tema sostenible y eficiente. El intercambio de conocimiento que tenemos hacia la responsabilidad que tenemos de compartir conocimiento y tecnología entre naciones, y es el hecho de beneficiarse entre comunidades de esos conocimientos y desarrollos científicos, tecnológicos y médicos. La respuesta a emergencias tiene que ver con esa cooperación en el caso de desastres naturales, temblores, tsunamis y todo ese tipo de accidentes que pueden presentarse desde lo que tiene que ver con elementos de forma natural, como sucesos naturales, como son los terremotos y todo esto que causan daños a las emergencias. Entonces estamos comprometidos como países a colaborar cuando se presentan ese tipo de eventos. La protección del medio ambiente, que tiene que ver que también es una responsabilidad de todos, y que tiene que ver como con esa relación y esa relación, conciencia del cuidado de la biodiversidad, de los recursos naturales, de entender que eso es un trabajo que se debe hacer de forma mancomunada para lograr estabilizar este ambiente que cada vez está más descontrolado. Básicamente esos son como los derechos más importantes, cuyo principal objetivo es vivir en un mundo más equitativo, solidario, justo, que permita como ese reconocimiento de los derechos de los pueblos y que se trabaje en el conjunto por el bienestar de la comunidad y de la humanidad. Entonces, con base en estos derechos que les he socializado, pero que también pueden consultarlos directamente sobre el material de la plataforma, van a construir su respuesta a las preguntas planteadas. ¿Qué es importante que se tenga en cuenta para la construcción de ese cuerpo del foro, que se realice desde los diferentes criterios en que se va a evaluar? Entonces dice que es importante justificación de la importancia, ¿de qué? Pues de la importancia de los derechos de los pueblos y la solidaridad. Entonces ustedes, ya entendiendo cuáles son esos derechos de los pueblos y la solidaridad, hacen un ejercicio introspectivo donde dicen, bueno, para mí, o considero que esos derechos son importantes desde tales aspectos, o desde porque aportan de esta forma, o porque articulan estos elementos que ayudan al beneficio de la sociedad en conjunto, o porque articulan unos elementos que son para el desarrollo en general. Bueno, hacen como esa justificación desde lo que entienden, pero también desde lo que han vivido dentro de sus comunidades. Luego dice la relación con derechos y desarrollo. ¿Cuál es esa relación? O sea, ¿cómo ven ustedes esa relación entre derechos y desarrollo? Donde se vulneran los derechos, ¿qué tanto desarrollo económico hay? Donde hay un respeto por los derechos, ¿qué tanto desarrollo hay? Entonces es identificar cómo esa autodeterminación de los pueblos, el desarrollo sostenible, la seguridad alimentaria, el derecho al uso de la conciencia, la tecnología, todo lo que tiene que ver con indicadores de desarrollo humano, cómo se conectan estos datos, es decir, si hay un desarrollo, si hay una protección por esos derechos, cuál es ese impacto directo generado en el desarrollo de esas comunidades desde estos elementos que se están hablando acá. Luego dice propuestas en acción. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué elementos pueden ustedes proponer que impacten positivamente ese desarrollo y esa autodeterminación de los pueblos? ¿Cómo desde su análisis y desde su autocrítica pueden proponer elementos desde el desarrollo sostenible, desde la seguridad alimentaria, desde cómo incorporando ciencia y tecnología y paz pueden mejorar esos indicadores de desarrollo humano? Cómo pueden desde esos elementos impactar positivamente y cómo eso puede mejorar ese desarrollo en comunidad. Entonces, estas son como las orientaciones o las preguntas generadoras, o sea, no están dentro de un signo de pregunta, pero básicamente esto es el cuerpo de su participación en el foro y a lo que deben dar respuesta.
¿Cuál es la importancia de los derechos de los pueblos y de la solidaridad? ¿Cuál es esa relación que existe entre los derechos y el desarrollo? Es decir, donde hay un impacto positivo de derechos, cómo es el desarrollo socioeconómico desde los diferentes puntos y cuáles serían esas propuestas en acción que ustedes tendrían para esas comunidades desde los diferentes elementos acá mencionados para lograr que haya un impacto positivo o de crecimiento en las comunidades. Cuando hayan generado ese aporte al cuerpo del foro, entonces generan una despedida y dicen cordialmente, estudiante Pepito Pérez, y le dan enviar. Y con eso queda generada la primera participación, el primer ejercicio de los planteados para estas actividades. El siguiente producto tiene que ver con una presentación. Esta también está relacionada directamente con la protección de los derechos del trabajo, los pueblos, en el contexto territorial específico y a nivel nacional. ¿Cuál es la importancia de desarrollar la presentación? Pues hay una estructura general. Una presentación consta pues de unas diapositivas. Esas diapositivas inician con un título. Siempre hay una introducción a la temática, el cuerpo, es decir, las respuestas a las preguntas que se generan más adelante y cómo ustedes integran esas respuestas, unas conclusiones, los referentes bibliográficos y el formato en el que se entrega es PowerPoint o pueden desarrollarlo directamente sobre Canva o Geniali y nos envían el enlace o lo descargan también como PDF, como PowerPoint que igual permite hacer esa descarga. La extensión pues no tiene límite, pueden articular toda la información directamente dentro de la presentación. Y los temas que se van a utilizar para poder desarrollar esta presentación tienen que ver con el derecho a la autodeterminación, el derecho a la independencia, es decir, vamos a analizar nuevamente cuáles son los derechos de los pueblos y la solidaridad y cómo esto puede intervenir o cómo el respeto por esos derechos puede incentivar el progreso social y el nivel de vida de los pueblos. Dentro de esos pues, derechos más destacados que acá articulan dentro del material está el derecho a la autodeterminación, la independencia económica y política, que tiene que ver como con esas comunidades o esas naciones donde tienen una independencia económica y pueden elegir sus propios gobiernos. Lo que hablábamos ahorita de la identidad nacional y cultural, que está directamente relacionada con esa expresión que nace desde las culturas, desde esos dialectos, desde unos himnos, desde un dialecto, desde todas esas expresiones que generamos desde identidad. El derecho a la paz, pues es un derecho fundamental en el cual todos tenemos o en comunidad tenemos ese derecho a estar tranquilos dentro de nuestros espacios donde vivimos y convivimos. La coexistencia pacífica, que tiene relación específicamente con lo mismo. La cooperación internacional y regional, que está abordada desde esos elementos que tienen que ver con cómo desde diferentes naciones hacemos esa cooperación en diferentes aspectos. Hablábamos anteriormente en aspectos como catástrofes que se generan desde pues, elementos que son que no podemos nosotros controlar, que son los riesgos naturales. También esa cooperación que se genera desde ciencia, tecnología e innovación, también esa cooperación como cuando se generó la pandemia y se empezaron pues a generar las primeras vacunas y desde los diferentes países que produjeron esas vacunas empezaron a enviarlas a los diferentes países. Ese es el derecho, básicamente esa es la información que se articula este derecho que tiene que ver con la cooperación nacional y regional, la justicia internacional, todo lo que tiene que ver con uso de avances de ciencia y tecnología, la solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos. Esto pues básicamente tiene que ver con esa igualdad o esa seguridad alimentaria a la que todos los seres de una sociedad deberíamos tener derecho, pero que lastimosamente así no es. El tema de la educación, que todos los
los sujetos de una sociedad deberíamos tener el derecho a la educación, y todo lo que tiene que ver con ecología, el tema del medio ambiente, el respeto por el medio ambiente, el desarrollo que permita una vida digna, y esa vida digna tiene que ver con todo lo que tiene que ver con alimentación, con educación, con vivienda, los derechos del consumidor, que tiene que ver con esa protección que se le da a los consumidores que adquieren diferentes productos, y desde las diferentes instituciones pues se protege a esos consumidores respecto de la calidad y el bienestar de esos productos que están consumiendo, y el libre desarrollo de la personalidad, que tiene que ver pues con todas esas gustos e inclinaciones que presentamos todos los seres humanos, pero que pues somos libres respecto de, y tenemos ese derecho siempre y cuando no vulneremos el derecho de los demás. Entonces, esos son los derechos que estamos estudiando, que vamos a analizar desde los diferentes materiales de formación, y posterior a la revisión de estos archivos, vamos a consultar un documento que se denomina Activismo Judicial Territorial. Específicamente vamos a ver los videos de derechos de la tercera generación, derechos a solidaridad y cambio de mentalidad, que se encuentran en el componente formativo. Entonces, estos videos son claves. También se debe revisar la carta a un jefe piel roja, también un jefe piel roja de Estados Unidos. Acá está directamente el enlace, también está pues dentro de la guía, y con ello, con esta información de la comprensión de los diferentes derechos de los pueblos y la solidaridad, más estos videos y esta documentación, vamos a dar respuesta a estas preguntas. ¿Cómo interactúa el derecho a un medio ambiente sano con los derechos individuales y sociales? Es decir, tenemos que comprender los conceptos para poder fundamentar unas respuestas desde los conceptos, pero también desde la experiencia propia de cada uno de nosotros. Todo lo que tiene que ver con visión integral y global, la incidencia del desarrollo sostenible, qué es el desarrollo sostenible, los derechos, cuáles son, por qué y para qué la sociedad debe educarse en lo ambiental, para qué ser solidario, cuáles son las cualidades observables de las personas que contribuyen a la cultura de paz. Hay 7 preguntas generadoras, y con base en esas preguntas generadoras es que vamos a construir la presentación. Es decir, podríamos integrar una diapositiva por cada una de estas preguntas. ¿Qué les sugiero? Involucren palabras claves, hagan nubes de palabras, involucren imágenes, pueden colocar ejemplos que tengan que ver directamente con esto, pero que están correctamente citados para dar respeto a esos derechos de autor. Y finalmente dice que hay que identificar un problema que se viva en su entorno social y familiar, teniendo en cuenta los derechos relacionados, que son estos. Teniendo en cuenta estos derechos, identificar un caso específico donde hayan situaciones de vulnerabilidad o vulneración de estos derechos, y de acuerdo con eso, pues desarrollar unas acciones o presentar unas acciones que ustedes consideren que puedan ayudar a mitigar esa vulneración de estos derechos, o cómo podrían pues mejorarse esa vulneración de derechos, y con ello concluirían lo que es el desarrollo de la presentación. Acá hay un anexo que se denomina construcción de la presentación, que básicamente les habla de cómo se debe hacer una presentación, aunque ya les he indicado cuáles son los elementos que constituyen una presentación. Una presentación es como esto que yo les estoy compartiendo acá, unas diferentes diapositivas que hablan sobre unos temas específicos que pues dejan como una claridad sobre un tema. Pero no puede estar completamente lleno de texto, porque pues en primer lugar aburre a la audiencia, y en segundo lugar normalmente las personas que están como visualizadores de la presentación pues no van a leer toda esa información. Entonces lo más importante es tener textos claves, textos que ilustren la información que se está socializando, y con ello dar como esa construcción de las diapositivas. ¿Qué es importante para construir la presentación? Dependiendo de la herramienta en la que la vayan a utilizar, pues lo primero sería la selección de la herramienta. Entonces, como les digo, puede ser PowerPoint, puede ser Genially, puede ser Canva. Con eso ya determinan qué tipo de plantilla van a utilizar.
Normalmente en estas presentaciones en línea ya viene la estructura visual y gráfica organizada. Es cuestión de que ustedes articulen pues ya la información clave. Colocar el título a la presentación. El título se refiere al tema central. En este caso, el tema central está en la importancia, no es presentación en PowerPoint, no, presentación correspondiente, esa no es, espérenme, yo les digo directamente el título porque esto está muy largo. Los derechos del trabajo, los pueblos y la naturaleza en el contexto territorial específico y a nivel nacional. Ese puede ser el título de la presentación. Luego la introducción, pues es como el abrebocas a lo que se verá en la presentación. Entonces, en ese caso, pues ustedes tienen que hablar de la protección de los derechos del trabajo, los pueblos y la naturaleza, cuál es la incidencia, cuáles son esos derechos y cómo se va a abordar esa presentación. Es importante seleccionar esos temas claves, pues esos los buscan o los articulan directamente desde las respuestas a las preguntas y desde los derechos de los pueblos. Y también con ello, pues pueden utilizar las imágenes clave. Acá habla de un equilibrio visual. Esto, si lo están haciendo directamente sobre PowerPoint, pues es un poco más complejo, aunque ya trae toda la información también visualmente organizada, pero si lo hacen en una de las aplicaciones que se utilizan en línea, pues obviamente hay un mayor valor agregado respecto de eso. Importante integrar cuerpo y conclusiones y referentes bibliográficos. Recuerden también revisar la ortografía, la redacción y siempre dentro de la presentación colocar al inicio su nombre, su código, su ficha de formación y con eso constituyen la presentación. ¿Qué les sugiero? Que hagan una diapositiva por cada una de estas preguntas, entonces la presentación no tendrá más de 10 diapositivas. Tendría la de presentación, la introducción, el cuerpo de la presentación, las conclusiones y las referencias bibliográficas. Esa sería como toda la información para la construcción de estas actividades. Me gustaría escucharlos si tienen alguna duda, si quedó claro, en qué más les puedo orientar para que esto quede pues bien socializado y que puedan proceder con la construcción de las actividades o de los productos entregables. Si quedó Buenas claro, noches, profe. importante. No supe, yo llegué un poquito tarde, ¿hasta qué fecha hay plazo para esta actividad? Tenemos hasta el 12 de mayo, pero recuerden también que estas actividades tienen entregas tardías. Sí, señora. 21. Ok, listo. ¿Listo? Pues traten de hacerlas lo más pronto posible. Igual la participación en el foro es un trabajo sencillo de realizar. Y al igual que la presentación, acá lo más complejo es comprender los conceptos, es como analizar, consultar cada uno de los conceptos, cuáles son los derechos de los pueblos, entender cómo es ese impacto y con base en eso pues hacer los análisis y las propuestas que se están solicitando. ¿Qué otra duda tiene? Buenas noches. Buenas noches. Lady, Buenas noches, profe. Yo también llegué hace muy poco, acabé de entrar. Profe, la entrega tardía es de ¿cuánto tiempo? Pues normalmente la entrega tardía se deja por varios días, o sea, específicamente no te puedo decir hasta el 20 porque no. Llega un momento en el que nos dicen a nosotros ya es tiempo de cerrar las entregas tardías y las hacemos como ese cierre. Esas entregas tardías se utilizan para las personas que tienen alguna dificultad específica, que tienen pues como un reporte de algún tema de salud, laboral, pero normalmente es importante que se haga como el uso debido de esos cronogramas. ¿Eso para qué? Para que ustedes creen como esa dinámica desde lo académico hacia lo laboral, porque cuando uno logra generar esos cumplimientos de tiempos a nivel académico, pues obviamente similar será su ejercicio a nivel laboral. Entonces es importante que se logre ese cumplimiento. En caso de que no, entonces pues expresan la dificultad que se presentó y ya procedemos como a generar esas oportunidades.
pero o sea, la sugerencia es que traten de hacerlo en los tiempos. Diana, cuéntame. Ok. Profe, perdón, es que... De pronto, Espérame, Diana, que Lady tiene otra pregunta. Dame un momento. Sí, qué pena, profe. Lo que pasa es que yo me encuentro un poco atrasada debido a algunos inconvenientes y he tenido problemas con las grabaciones de las clases. No he podido entrar a ninguna. Yo Ya las escribí la publicamos solicitud. desde YouTube, de acuerdo a los lineamientos que nos entregó la gestora de la ficha, ya se me enviaron todas a YouTube. Entonces, para que ya las puedan consultar. Ok. O sea que me podrían compartir el link, por favor, y pues ya yo me adelanto. Muchas gracias, profe, qué pena. Bueno, no, tranquila, Lady. No te preocupes, están Vale. disponibles ya en la plataforma. Eso está en plataforma, ya lo puedes consultar. Ok. Diana, cuéntame. Gracias. Diana. mi profe, es que se me olvidó cuál era la pregunta. Por eso Ay, no lo la pagué. siento. Se me fue. No recuerdo qué era lo que iba a preguntar. Ay, por Dios. Bueno, si lo recuerdas, me escribes a WhatsApp, que por allá te contesto, ¿vale? Profe, gracias. Les agradezco mucho su puntual asistencia. Cualquier duda, ya saben nuestros medios de comunicación. Estoy muy pendiente a las dudas que puedan presentar. Dime. Ya me acordé. Era para, como yo llegué tardecito, no supe, no, estas evidencias las tenemos también, o sea, la información como tal, están en material de trabajo, aquí en la misma Sí, página de trabajo. claro Y que sí, ¿dónde estamos de podemos? todo En este material. actividad Señora, 7, en actividad 7. sí, señora, estamos en Ah, la... bueno, Pues lo buscas por el código, mira, termina en 1501, Foro de Estado Social de Derecho. Así se denomina la actividad. ¿Listo? Estado Social de Derecho. Y cualquier duda, pues me cuentas, yo estoy pendiente. bueno, profe, gracias. Les agradezco mucho y cuídense y que estén muy bien. Estamos viéndonos próximamente. Un abracito. Feliz noche. Gracias, feliz Muchas noche. gracias. Gracias, instructora. Hasta luego.